Marcos 4, 35 en el Nuevo Testamento. Qué bueno que hayamos traído nuestras Biblias o los celulares donde uno la puede descargar, no sé. Bien, dice la palabra de Dios: en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, refiriéndose a Jesús, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ésta ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, refiriéndose a Jesús, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y dice el versículo 40 y 41, y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quiero hablar un poquito de desafíos, de afrontar desafíos. Tuvimos un año 2020 donde tuvimos muchos desafíos, ¿no? Pero el principal de todos en materia de salud fue la pandemia, que lo hemos escuchado por cansancio. Nos llevó por delante, dijeron los gobiernos, ¿no? Porque fue algo que no estaba previsto, que no estaba preparado, y sabemos lo que pasó y lo que está pasando. Y fue un desafío pasar ese año, subsistirlo, ir adelante para los comerciantes, para las empresas, para la economía, para la educación. Y este año, siguiendo en materia de salud, el gobierno y todos los gobiernos tienen su principal desafío, que es vacunar a la mayor cantidad de habitantes de la población. Y les decía, en materia de salud, en materia educativa, el desafío de las escuelas, ¿no? Clase presencial, clase virtual, no se sabe cómo va a andar esto. En medio de eso, transcurrir este 2021 con el desafío y la incertidumbre que nunca se sabe qué va a pasar, pero en este año tampoco, ¿sí? Entonces uno va viendo paso a paso lo que va haciendo. El desafío, no sé, se me ocurre desafíos personales. Cada uno de nosotros trabajamos y nos esforzamos por llevar adelante nuestras casas, ¿sí? Educar a nuestros hijos, acompañarlos y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Otro desafío personal es porque tal vez este año dijiste: el año pasado estuve parado, este año quiero estudiar una carrera o hacer un curso o terminar mis estudios, lo que sea. Y decís: ¿y cómo mirá? Ya soy grande, no sé, hace tiempo que no leo. Y es un desafío y se plantea una incertidumbre. Desafío en cuestiones personales o afectivas, ¿sí? Separaciones, a veces pérdidas de seres queridos, no sé, pérdidas materiales, y podríamos seguir nombrando. Y aquí en este texto de la Biblia, en este relato bíblico, hoy vamos a encontrar cómo Dios nos enseña y nos anima a transitar estos desafíos que mencioné y otros tantos con fe, con esperanza y con la seguridad de que Dios nos va a dar la victoria sobre cada uno de ellos, ¿sí? Y dice el texto, yo creo que lo hemos leído más de una oportunidad, en el versículo 35, ya conocemos la historia, ¿no? La resumimos brevemente. Jesús está predicando en un lugar, mucha gente se acerca, hay tanta gente que el Señor le pide a Pedro, hablamos hace 2 domingos de esto, que le preste la barca, desde esa barca empieza a enseñar, y una multitud en la orilla estaba allí. Pero llega un momento que llega la noche y el Señor les dice a quienes estaban en la barca y a quienes querían sumarse: pasemos al otro lado. Y ese es el desafío que el Señor les presentó. Vamos a pasar al otro lado. Ellos no sabían qué iba a haber del otro lado, ¿sí? Si la misma cantidad de milagros o menos, si la misma cantidad de gente o menos, si una orilla para
acercar los barcos o las barquitas más grandes o más chiquitas, la verdad que no lo sabían. Pero lo primero que yo quiero destacar acá es el versículo 35, que les invito a que lo lean. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Es interesante ver el momento en el que Jesús les hizo esta invitación a quienes estaban allí. El Señor les invitó a un nuevo desafío poco después que la gente que estaba en ese lugar había tenido una fuerte experiencia de recibir la palabra, experiencia de milagros, experiencia de escuchar cómo el Señor Jesús enseñaba a través de distintas parábolas, experiencias. Y el Señor les dice, yo los invito a que vengan a otro lado. Pero también es interesante que dice que el Señor les hizo esta invitación cuando se vino la noche. Dice el texto, cuando se vino la noche. Y todos sabemos que la noche es símbolo de oscuridad, ¿sí? Y para algunos la noche es símbolo de preocupación y de temor. Y para otros la noche suele significar problemas. Siempre digo esta frase, ¿no? Que no es que la digo, sino que la cito como ejemplo, es cuando escuchamos y se me vino la noche, ¿sí? De repente había sol y de repente se oscureció todo, solamente como para poner un ejemplo, ¿no? Y se vino la noche. En medio de la noche, el Señor les dice, ¿sí? Vamos a nuevas experiencias, a nuevos momentos y a nuevos lugares. Algo similar a lo que nosotros estamos atravesando en este momento. El Señor nos invita a una nueva experiencia espiritual, a un nuevo momento en la fe, a un nuevo lugar de reunión, ¿sí? Y a un nuevo tiempo, una nueva temporada, ¿sí? Y tal vez esa invitación vino en medio de otras experiencias que tuviste. O tal vez esta invitación el Señor nos la hizo a través de, o mediante estabas pasando la noche, ¿sí? Estabas pasando un momento difícil, un momento de frustración, un momento de apocamiento, pero sin embargo el Señor nos invita, ¿sí? A pasar al otro lado, como en este día. Estamos acá porque aceptamos ese desafío. En primer lugar, en el primer lugar que estaban, ¿sí? Dice la Biblia que había mucha gente. Y yo entiendo que ya conocían esa orilla, quienes estaban ahí, conocerían los negocios que estaban cerca de la orilla o del puerto, conocerían qué comercios venderían más barato, dónde encontrarían mejor precio, conocerían dónde estacionar o acomodar su barquita, pero no sabían cómo era del otro lado la orilla, no sabían qué es lo que iban a encontrar y tampoco sabían qué es lo que iban a encontrar en el trayecto de ir hacia el otro lado. Digamos que ellos estaban en su lugar de confort, en cierta o con cierta comodidad. Y a veces esto sucede con la fe de las personas, ¿sí? Están en la orilla, mirando de lejos, sin comprometerse, sin animarse a dar un pasito más. Está lindo, yo lo veo a Jesús a través de la barca. Está lindo, yo veo la prédica a través de YouTube. Está lindo, yo me congrego de manera online. Está bien, son todas opciones válidas, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo presencialmente, bienvenido sea, ¿no? Porque la verdad que con lo que pasó el año pasado, uno no sabe hasta qué momento esto puede seguir y ojalá que siga y que lo podamos seguir disfrutando. Pero esto sucede, les decía, con la fe. A veces la fe de las personas es pasiva, la practican de lejos, pero Dios nos desafía a tener una fe de cerca y activa. Y a veces hay personas que son activas y comprometidas con muchas cosas y distintas actividades, ¿sí? Pero no con su fe, no con Dios y mucho menos con su congregación. Y Dios nos desafía en este 2021 a que demos un pasito más del que dimos el año pasado, porque Dios nos ha dado vida y salud para hacerlo, ¿sí? Así que yo veo que algunos vienen de lejos aquí y el esfuerzo que hacen y que Dios va a bendecir ese esfuerzo. Algunos venimos de más lejos, otros de más cerca, pero estamos aquí y hacemos un esfuerzo por estar en este lugar en todo sentido, no solo físico, sino también desde lo económico. Pero, sin embargo, hemos aceptado el desafío. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es de los
Valientes, muy bien, gloria a Dios. Bueno, entonces, como para cerrar el primer punto, versículo 36, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Quienes aceptaron pasar al otro lado ya no eran tantos. Dice que había algunas barcas, pero no dice que había una multitud, ¿sí? Como al principio. Dice que había algunas barcas. Y quienes aceptaron pasar al otro lado entonces ya no eran tantos. Y la pregunta para nosotros es, ¿quiénes de los que hoy estamos aquí o están mirando este video estarán dispuestos a pasar, ¿sí? A aceptar al desafío del Señor? Punto número 2, versículo 37, dice, pero se levantó una... ¿Cómo era la tormenta? A ver, ¿con más fuerza? Grande era la tormenta. Y dice que era tan grande que las olas ingresaban a la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Bueno, cuando afrontamos desafíos, aparecen tormentas. Las tormentas son sinónimos, espiritualmente hablando, de dificultades y de inconvenientes. Esto es parte de los desafíos. Eso no significa que no vayamos a poder llegar a la meta, que no vayamos a poder cumplir con nuestro objetivo y que no vayamos a poder sortear la tormenta. Pero sin embargo, en ese nuevo caminar, en el ir a la otra orilla, aparece una tormenta. Y yo puse un ejemplo, ¿no? Es como cuando comenzás un emprendimiento con mucho entusiasmo, de repente te das cuenta que no era lo que pensabas, que las cuentas que habías sacado previamente no te cierran los números, que la mercadería no se entrega en tiempo y forma porque no hay stock o porque los proveedores no llegan al lugar o no pueden hacerlo. De repente te das cuenta que la competencia es mucho más fuerte de lo que pensabas y es una tormenta, es un problema. Empezaste a estudiar una carrera y bueno, vos viste en la introducción que era de una manera, pero cuando empezás a cursar te das cuenta que te empieza a llevar más tiempo, que tenés que tener más tiempo para estudiar, que tenés que tener más tiempo para asistir. A veces internet no te funciona y sabes que tenés que entregar los exámenes, solo por poner ejemplos. Es un desafío y es una pequeña tormenta. Y después están otro tipo de tormentas, las tormentas que tienen que ver con la economía, con la salud, con los proyectos, situaciones que se presentan cuando queremos o cuando vamos hacia nuevos desafíos o nos proponemos nuevos desafíos. El versículo 37 dice bien clarito, ¿no? Lo que nos sucede cuando nos enfrentamos a tormentas y parece que la situación se desborda. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, empezás a sentir que el agua te llega al cuello, que te llega la luz, te llega el gas, te llega el teléfono, no sabes cómo pagarlo, el negocio no funciona y empieza a venir una preocupación. Y vos decís, pero si yo pensé que esto iba a funcionar, si yo pensé que esto iba a andar, si yo me metí en esta barca, me metí en este desafío, y ahora, ¿qué hago? Y a veces nos viene esa preocupación, ¿no? Pero yo quiero que leamos el versículo 38 y 39. Dice, y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa, una parte del barco, ¿sí? Durmiendo. ¿Cómo estaba el Señor? Bien, sobre un cabezal. Y dice que le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tenés cuidado de nosotros que perecemos? Es lo que le dice al Señor. A veces hacemos como nuestros discípulos, ¿sí? El agua nos llega al cuello y empezamos a preguntar, ¿dónde está Señor? ¿Sí? ¿Dónde está Señor? Si yo tomé esta palabra, recibí la oración y me animé a hacerlo, pero ¿dónde estás en este momento? ¿No me vas a ayudar? Y pensás que Dios está durmiendo y que no le preocupan tus cosas. Porque a veces también hay una frase, un pensamiento popular que dice, Dios tiene tantos problemas en este mundo que ¿qué se va a ocupar de mí? ¿No es cierto? Pero eso es lo más antibíblico que hay. Porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Mira, yo quiero, sin que cierres el libro de Marcos, donde estamos leyendo, que vayamos a leer Marcos 6:26. Marcos 6:26.
Mateo 6:26. Está ahí al lado, es vecino, ¿sí? Mateo 6:26, búsquenlo tranquilo, despacito, Mateo 6:26. Este texto es re lindo, re alentador, re animador, ¿sí? Es un texto pila a pila, ¿sí? Que cuando estamos medio bajoneados, Mateo 6:26, ¿lo tenés? Bien, dice, mirá las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esto nos habla de que Dios cuida de nosotros. Si Dios cuida de las aves, Dios cuida de nosotros. Y cuando parece que aceptamos el desafío de hacer algo nuevo, algo distinto, parece que viene la tormenta y que el agua nos llega al cuello y parece que perecemos y parece que nos hundimos y parece que no vamos a llegar al otro lado de la orilla, pero sin embargo Dios no está durmiendo, sino que Dios está atento a nuestras necesidades. Y eso te tiene que animar y alentar cada día que Dios te permite abrir los ojos. Ahora sí volvemos a San Marcos, donde estábamos, capítulo 4, versículo 40. Dice, y les dijo, ¿por qué están así, amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? A ver, ¿quién me recuerda de dónde venían antes? ¿Dónde estaban ellos? ¿En la otra orilla? No habían pasado al otro lado. Y en esa orilla había milagros, en esa orilla había una multitud, en esa orilla vieron esos pescadores y esa gente lo que nunca habían visto, cómo una multitud se agolpaba para escuchar lo que decía un hombre llamado Jesús. En otras palabras, el Señor los exhorta un poquito. ¿Cómo no tienen fe con lo que vieron, con lo que vivieron, con lo que yo hice por ustedes? Y por otro lado, los alienta y anima en momentos de incertidumbre. ¿Sí? Y esto es lo que hace el Señor, animarnos en momentos de incertidumbre. Tal vez hay incertidumbre en tu vida, ¿sí? ¿Cómo va a venir el año? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ir mi trabajo? ¿Qué va a pasar con los chicos en la escuela? Tal vez hay incertidumbre, pero la Biblia dice que Dios cuida de nosotros. Y ahora vamos a ver el desenlace de esta historia. En el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió el viento, está hablando de Jesús, y dijo al mar, ¿a quién le dijo? No es que le dijo a un vecino que puso la música fuera de hora y que no lo dejaba dormir, ¿sí? Sino le dijo al mar, calla y enmudece. Y dice el texto que cesó el viento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? No es que le dijo a otra persona, déjame de molestar. Le dijo al mar, déjate de molestar y de querer quitarle la fe a mis discípulos, déjate de meter, andate tormenta a otro lado, porque acá no te queremos, porque nosotros vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, y justamente en este tercer punto lo que vemos es que Dios muestra que para aquello que para las personas es imposible, para Dios es posible. Y quiero decirte que si estás en sus caminos, Él estará en tus desafíos. Amén. Y quiero animarte diciéndote que si estás en su barca, Él detendrá tus tormentas, porque eso es lo que hizo el Señor en este texto. Y quiero animarte que si aceptás el desafío de pasar al otro lado, a otro nivel de compromiso en tu vida espiritual, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en el congregarte, Dios te va a sorprender grandemente y lo hará de manera sobrenatural, porque eso fue un milagro fue un hecho sobrenatural, detener las olas y el viento. Y sigan, ya terminamos, sigan con Marcos, pero les invito a abrir
Jeremías 32, 27. En el Antiguo Testamento, Jeremías 32, 27. Bien, ¿lo tienen? Dice, he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada hay imposible para Dios. No importa cuál sea el desafío que nos propongamos como iglesia este año, que te propongas como familia, que te propongas como persona, como emprendedor, como padre, como estudiante, no hay nada imposible para Dios. Estamos en una sociedad donde se razona mucho y a veces se cree poco, pero el Evangelio es por fe. Nosotros creemos en las promesas y las palabras de Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, porque Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Segundo, porque Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Aún lo que vos no le contaste a nadie, Dios lo sabe y quiere ayudarte. Aún ese sueño, ese desafío, ese proyecto que no te animás a decirlo porque si se me van a morir, a matar de risa, Dios lo sabe y quiere acompañarte si estás en sus caminos. Y tercero, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Está en tu casa cuando estás tomando mate y te sentás y mirás las facturas y decís, no las facturas con dulce de leche, sino las facturas para pagar la luz, el gas, y decís, ¿cómo hago? Dios está ahí. Está cuando vas al hospital, está ahí. Está cuando vas a preguntar por un alquiler, Dios está ahí. Por eso yo quiero animarte con respecto a esto de afrontar los desafíos en este último punto, que Dios nos muestra a través de este relato que para aquello que para las personas es imposible, para Dios es posible. Y termino con lo que dice el versículo 41 y luego oramos. Dice, entonces vinieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y Jesús mostró que Él era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Por eso, deja que Dios te sorprenda gratamente este año. Dejemos que Dios nos sorprenda en nuestros desafíos. Pongamos esas metas, esos objetivos, esos problemas en las manos de Dios, no importa la edad que uno tenga. Y dejemos que Dios nos sorprenda. Y Dios lo va a hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, vamos a orar. Y yo quiero preguntarte en esta oración, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Ponelas ahora en oración, en las manos del Señor y cree que para Dios todas las cosas son posibles. ¿Viviste una experiencia? Bueno, viene otro año, viviremos otra experiencia. ¿Viviste en un nivel? Había una multitud en la orilla y Jesús desde la barca. Ahora el Señor te invita a vivir otro nivel de fe, otro nivel de compromiso con Dios, en la palabra, en la oración, en el congregarte, otro nivel. Bueno, Dios nos enseña a través de este texto que si nosotros estamos en sus caminos, Él estará en nuestra barca, o sea, Él estará en nuestra casa. Que si nosotros estamos y somos obedientes a Él, Él detendrá nuestros problemas, Él detendrá nuestras tormentas.
Y si nosotros somos fieles a Él, Él hará milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es palabra de Dios, la entregamos y la tomamos en nuestras vidas, en la vida de la congregación, en la vida de aquellos que tal vez estén mirando estas imágenes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque sabemos que para aquellos que creen, todas las cosas son posibles. Y, oh Dios, desechamos todo temor, toda preocupación ante la incertidumbre que podamos tener y confiamos en Dios, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pidamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entregamos nuestros desafíos, confiando que los transitaremos en paz, en fe y en completa victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.